Buenas. Y atención, señores, al mal de ojo que he estado echando de manera pasiva a lo largo de las últimas semanas. Pues desde hace aproximadamente un mes, los videojuegos que tengo aquí de fondo, de cara, son principalmente Split Fiction y Ghost of Yotei. Dos videojuegos que cualquiera podría dar por hecho que van a estar nominados como mejor videojuego del año, por tema publicitario, por tema de nota de prensa, por cualquiera de esas dos cosas, vale. Dicho lo cual, ninguno está nominado. Ha sido una cosa increíble, digo, hostias, madre mía que les he echado un mal de ojo a estos dos videojuegos, pero bueno, que por cierto tenéis mis análisis de ambos subidos en el canal, que por cierto también a su vez, valga la redundancia, estaría muy bien que cuando os hablase de un videojuego aquí en esta plataforma se hiciese a través de haberlo jugado. Estaría muy bien que los videojuegos no se analizasen a través de YouTube, a través de haberlo visto en vídeo o a través de lo que alguien te ha contado por ahí. Eso la verdad que es triste. Pero dicho esto, voy a hacer un resumen rápido sobre lo que fueron los premios y luego vamos con otro mogollón de noticias, porque al fin y al cabo tenéis un directo subido con toda mi reacción y mi opinión acerca de cada categoría y también incluso un pequeño vídeo que subí en la pestaña de Shorts. Pero en fin, vamos al lío. Los nominados son los siguientes. El más destacado de todos, sin lugar a dudas, es Expedition 33. Parte como el máximo favorito en todas las categorías en las que se posiciona. Hasta un total de 12 nominaciones ha conseguido el videojuego, lo cual supone el récord histórico en estos premios. En esta gala nunca ha habido un solo videojuego que tenga ni las mismas ni más nominaciones que esta. Es una pasada, con lo cual entre una cosa y otra tiene pinta de que este premio lleva su nombre. Pero por otra parte tenemos otros videojuegos, como por ejemplo es el caso de Death Stranding 2, videojuego dirigido por el señor Kojima, que parte con 8 nominaciones, una menos creo que la entrega anterior, que su primera parte, pero bueno, más o menos ocupando las mismas categorías, salvo la de interpretación para sorpresa de muchos. Luego tenemos a Donkey Kong Bonanza, un videojuego que parte con 2 nominaciones apenas, como juego familiar y juego del año, entiendo que representativo de Nintendo, y además, que también hay que decirlo, es uno de los videojuegos más divertidos que he jugado últimamente. Pero en fin, dicho lo cual, hay también mucho espacio para el género independiente por aquí. Por una parte se presenta Hades 2, videojuego que tuvo una primera parte ya nominada como mejor videojuego del año en el 2020, y bueno, pues que parte con 6 nominaciones en total. Luego tenemos a Silksong, que parte con 5 nominaciones, que en principio parecía muy favorito en la categoría de independiente, pero ya no lo es tanto. Y por último está mi gran sorpresa. Está Kingdom Come Deliverance 2, un videojuego que yo en lo personal claro que pondría entre los mejores videojuegos del año. Para mi gusto es una obra maestra de esas que marcan una época, al menos en su género. Yo es que básicamente nunca he visto nada igual a nivel de reactividad en el mundo abierto. Y bueno, pues parte con apenas 2 nominaciones, no es demasiado favorito, pero la verdad que me alegra verlo por aquí. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Por cierto, quiero aclarar una polémica bastante tonta, bajo mi punto de vista y opinión, que se ha suscitado con estos premios, y es que se cuenta con que Death Stranding 2 es un videojuego propio de PlayStation, y es que en realidad lo es. Técnicamente hablando, es un videojuego que ha financiado Sony. Ya sé que la licencia no le pertenece ni el estudio tampoco, pero es el mismo caso que Ninja Gaiden 4 con Xbox. Sí, ese videojuego está financiado por Xbox, es un videojuego que sin ellos no hubiera existido, pero no le pertenece ni el estudio ni la licencia. Son literalmente el mismo caso. Microsoft ha decidido que ese videojuego no sea exclusivo, PlayStation decidió que ese videojuego sí fuera exclusivo, ya está, es la única diferencia en ese sentido, pero por lo demás es el mismo contexto. Básicamente es el mismo contexto, tanto para uno como para otro, así que, pues hombre, yo entiendo que hay cierta confusión en ese sentido, pero así es como funcionan las financiaciones de terceros. Dicho lo cual, ahora pasamos a otro tema, porque también ayer se anunció precisamente que esta semana vamos a tener un evento, precisamente de Xbox. Vamos a tener un evento dedicado a terceras compañías. Esto, por cierto, ya lo filtraron esos insiders que supuestamente nunca aciertan nada. Pues eso, básicamente dijeron que iba a ser un evento dedicado pues a videojuegos de múltiples compañías, y que de hecho iban a estar muy enfocadas en una cosa que vamos a comentar a continuación. Pero bueno, lo que vamos, el evento de Xbox va a ser durante el próximo día 20, este jueves,
a las 7 de la tarde, horario peninsular español, 6 en Canarias, 1 de la tarde, horario costa este de los Estados Unidos, y luego pues en horario Ciudad de México en torno al mediodía, en torno a las 12. Lo vamos a dar aquí en el canal, no se ha especificado cuál va a ser la duración de este, pero sí nos han comentado otras cosas bastante interesantes, de las cuales podéis esperar mucho. Como por ejemplo, algunos de los videojuegos que van a presentar en una nueva versión, en un nuevo vistazo y con algún detalle extra. Mismamente se ha confirmado que va a estar disponible el 007 First Light, un título que llegará durante el próximo mes de marzo, está ya anunciado para todas las plataformas de consola y para PC, y bueno, pues le daremos otro vistazo, básicamente le echaremos un ojo al videojuego a ver si está mejor optimizado que en la última presentación donde se expuso, pero aparte de eso hay más, ya que por ejemplo nos han dicho que habrá presencia del Reanimal, sí, los desarrolladores de Little Nightmares, que en este caso posiblemente nos traigan la verdadera tercera entrega que se estaba esperando de esa franquicia. Y dicho sea de paso, también va a estar un videojuego que os comenté en el día de ayer, Tides of Annihilation, título que nos viene desde China y que de hecho yo especulaba que debería de aparecer en este evento porque hace poco ha figurado con el sistema Play Anywhere y se comenta que todo lo que va a haber en este evento será Play Anywhere. Para mí es una pedazo de noticia. Literalmente me están diciendo que el 007 me va a valer para PC consola y nube si lo compro en Xbox. Si yo no me lo esperaba de salida, o sea, son cosas que a lo mejor digo con el tiempo irán llegando, pero no, en realidad lo que te están confirmando es mis sospechas con algunos videojuegos que comentamos aquí y luego también con este. Incido que eso lo dice la página oficial de Xbox, te dice que todo lo que salga en esta presentación va a ser Play Anywhere, con lo cual me deja pues una sensación de que el avance está siendo más rápido de lo que la gente pensaba, incluido yo. En este caso, pues hay un futuro en el que Microsoft pretende que todos los videojuegos que se desarrollen para su plataforma no estén pensados para el PC o para la consola, sino que haya una versión unificada, que el desarrollador lo tenga fácil, que el desarrollador haga una versión y que valga para todas las partes. ¿Y sabéis qué es lo más interesante de todo esto? Que se haga con el 007. ¿Por qué? Porque muchos pueden pensar, oye, es que a lo mejor a las desarrolladoras no les interesa que tengas una versión que te valga para múltiples sistemas pudiéndotela comprar en múltiples sistemas. Pero es que con el 007 estamos hablando de que es un hueso duro de roer. No solamente es que se trate de la desarrolladora, con la cual Microsoft se lleva muy bien, por cierto. Se trata de que también tienes que convencer a una publicación de cine, que tiene unos derechos bastante agresivos sobre el personaje. Y claro, si eres capaz de convencer a esta gente para aplicar el sistema Play Anywhere, que no sabrás hacer con desarrolladoras que en este caso pues tienen sus propios videojuegos y ya está. ¿Que habrá alguna que sea bastante dura de roer? Sí, pero que de cara al futuro parece que Microsoft ya la apuesta es completa y absoluta y con todas las desarrolladoras está diciendo, oye, quiero este sistema implementado y de aquí en adelante lo que te dé la gana, pero siempre pensando en esta fórmula. Y en fin, eso repito que se supone que va a agilizar el proceso ya que tiene solamente una versión que realizar, lo cual pues nos viene bien. Por cierto, más cosas relacionadas con este evento y que os interesa básicamente a los usuarios de todas las plataformas. ¿Recordáis un tal Silent Hill Townfall? Ya sabéis, un videojuego que en este caso viene de Annapurna, es una editorial o incubadora independiente y que tiene pues un videojuego ambientado en este universo del que hace mucho no se sabe absolutamente nada. Pues en las últimas horas empieza a haber ruido en torno a este videojuego. Parece, repito, parece que el videojuego ha sido fichado para salir en marzo del próximo año. Yo la verdad que como esto sea cierto, voy a tener que saltar por alguna ventana, porque ya el mes de marzo empieza a ser una broma de mal gusto. Pero la cuestión es que incluso ya se especula que podría estar en el evento de Xbox, precisamente acompañando a Silent Hill 2, que debería de estar presente durante dicha puesta en escena y también incluso, ¿por qué no?, con su expansión de historia. Veremos a ver, pero como se confirme, es una bomba. Lo que sí puedo confirmaros acerca del Play Anywhere es que hace apenas unas horas se ha fichado al videojuego que estáis viendo en pantalla también con este sistema aplicado. Hablamos del Marvel
Cosmic Invasion, un videojuego que en este caso ya sabéis que es el clásico juego de las arcades, el clásico juego de avanza y pega que puede jugar tanto solo como en cooperativo, que por cierto tiene crossplay, sale en todas las plataformas y cualquier usuario puede jugar con otro usuario de un sistema completamente distinto, lo cual es una ventaja bastante interesante y todo se ha dicho. También me gusta mucho que este videojuego llegue a la mayor cantidad de público posible, porque detrás está ni más ni menos que Dotemu, que nos ha traído auténticas joyas como el juego de las tortugas ninja y demás, y en fin, yo a este videojuego le tengo unas ganas tremendas. Sale a principios del próximo mes de diciembre, lo tenemos a la vuelta de la esquina en un par de semanas, y os invito a que le echéis un vistazo porque además creo que no va a salir demasiado caro. Incluso si nos gustan los personajes de Marvel, pinta que va a ser un videojuego muy divertido. E incido que este videojuego en su ficha tiene la clasificación de Play Anywhere. Puede ser que también aparezca durante el evento, quién sabe. Pero dicho esto, hablando de Xbox, se ha pronunciado su presidenta acerca del futuro de la marca, del futuro de las consolas, del futuro de sus videojuegos y de otras cuantas cosas en una entrevista concedida al medio Fortune Magazine. Se han comentado, como digo, un poco de todos los temas posibles y bueno, en general hay que decir que de la mayoría de cosas, según he podido más o menos escuchar, alguna imagen subtitulada que he visto y tal, pues ha respondido un poco lo que responde siempre en la mayoría de apartados. Me quedo sobre todo en lo referente a las videoconsolas, a su próximo soporte, en este caso esa nueva Xbox que se está preparando, y también sobre las consolas en general y lo importante que son para ellos, supuestamente, según dicen. Bien, sobre la próxima Xbox hay que decir una cosa, se pronuncia diciendo que efectivamente va a ser un sistema muy potente, con altas capacidades tecnológicas, y que a través de ese sistema quiere brindarte toda la biblioteca existente en Xbox, independientemente de si tiene Play Anywhere o no. Eso es lo que tenéis que tener presente, que no solamente se refiere a los videojuegos que actualmente son compatibles en consola, sino que quiere que lo que tengas en Xbox, PC y lo que tengas en videoconsola formen un mismo ente, incluso con los videojuegos antiguos, con los videojuegos clásicos de sus consolas originales. Todo eso va a estar en ese sistema esperándote. De hecho, la intención es que durante el año que viene, en ordenadores, en general, ya se puedan jugar a los juegos de la Xbox 360, ¿vale? La intención es lanzar esa especie de emulación que a través de la propia aplicación de Xbox se puedan ejecutar todos esos videojuegos, algo lo cual, por cierto, espero con bastantes ganas, todo se ha dicho. Y a partir de ahí, pues en ese soporte habrá pues todo lo que esperamos. Por otra parte, hay que decir que se ha pronunciado sobre el soporte actual. Por supuesto, dice que las videoconsolas, que lo que es el hardware es fundamental para todo lo que hacen en la compañía, que al fin y al cabo tienen una base de usuarios establecidas ahí y que por supuesto es algo que tienen que cuidar a futuro, y de ahí que precisamente estén fabricando un nuevo sistema. Está muy bien, todo se ha dicho, que confirmen la fabricación de ese nuevo sistema, de su alta potencia y todo lo demás, pero a mí, señora presidenta, no me cuente usted que las consolas son importantes para ustedes. No me cuenten eso porque fijaros un poco hacia dónde está derivando el asunto. Últimamente se habla más de esa próxima consola que a lo mejor está a año o 2 años vista que de las consolas actuales. Yo no veo prácticamente marketing, no veo publicidad. Yo entro a los centros comerciales y Xbox literalmente ha dejado de existir en muchos sitios. Hay literalmente tiendas dedicadas a videojuegos donde entro y a lo mejor te encuentras un juego suelto o algo de segunda mano. No hay videoconsolas, no hay prácticamente nada más que mandos y hombre, eso es dejadez. Eso no es que te importe mucho tu sistema, ya estás hablándome del siguiente. Si me dijeras que el siguiente va a salir mañana, va a salir el mes que viene, pues entiendo que ya no le des soporte a lo actual. Pero es que de aquí a un año, literalmente llevamos un tiempo a esta parte, un montón de meses que no vemos una videoconsola en ninguna estantería. Al menos por aquí en mi país y en gran parte de Europa no hay básicamente nada. Es complicado incluso encontrar ciertos modelos. Ahora parece que ha habido una reposición de cara a las navidades, pero durante el resto del año muy poca cosa. Así que yo esto, pues en lo personal, me parecen a día de hoy palabras muy vacías. Pero bueno, lo dicho, soporte de consola seguirá habiendo, pero en fin, hay que medir más. Para ir cerrando bloques, tenemos que hablar de la situación extraña y bastante rocambolesca que tiene Ubisoft ahora mismo. ¿Por qué?
Desde el pasado día 13 de noviembre, estamos hablando desde el pasado jueves, no han vuelto a tener actividad en la bolsa de valores. Ojo, porque esto es importantísimo. Pensábamos algunos que quizá, pues el viernes, habría alguna clase de movimiento actividad, pero es que no ha habido absolutamente nada. Simplemente han desaparecido de ahí. Ayer lunes, cuando abría la bolsa de nuevo, Ubisoft seguía sin tener ninguna clase de movimiento. Y hoy martes, ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo, estoy mirando la bolsa y Ubisoft pues sigue sin tener actividad. Sigue el día 13 fichado como el último día en el que hubo alguna clase de movimiento. Y esto pues lo que hace pensar es que la compañía ha sido adquirida, que la compañía ha sido comprada por alguna empresa que en este caso pues o bien cotiza en bolsa de manera independiente o bien es una empresa privada. Ya veremos qué es lo que sucede en ese sentido, pero claro, hay un movimiento muy extraño en todo esto y es que normalmente cuando tú vas a adquirir una compañía haces el anuncio de compra y luego sales de la bolsa cuando se ejecuta la compra, cuando digamos llega el inversor y te dice oye, vas a recibir este dinero por cada acción que tengas comprada. Normalmente ese es el proceso habitual. Pero claro, aquí es una situación a la que no estamos acostumbrados, que primero salgas de la bolsa y luego hagas el anuncio que tienes que hacer. Es, como digo, una situación bastante extraña. Se hablaba de grupos inversores extranjeros que nada tienen que ver con los videojuegos, que podrían estar adquiriendo la compañía y que por eso pues han, digamos, salvado por una parte a las licencias que sí le dan muchísimo dinero, como es el caso de Assassin's Creed. Eso, como quien dice, tiene una subsidiaria que se ha creado de manera independiente. A ver si durante las próximas horas tenemos noticias y sabemos quién ha puesto dinero o qué es lo que está pasando aquí. Pero durante las próximas horas lo que sí podemos hacer con Ubisoft es probar el DLC o la expansión que tiene Assassin's Creed Mirage. Una expansión que va a estar disponible de manera completamente gratuita. Recordad que seguimos en Oriente Medio, pero en un escenario completamente distinto, con nuevas misiones, nuevos encuentros, nuevos desafíos. Y repito, no tiene ninguna clase de costo adicional. Parece que no va a durar muchas horas, parece que no es especialmente grande o amplia, pero sin embargo es realmente contenido nuevo que se ha trabajado a lo largo de los últimos 2 años. Y como digo, la descarga debería de estar dentro de muy poco y sin ninguna clase de costo extra para cualquier plataforma donde tengáis el videojuego. Así que si no tenéis nada a lo que jugar y os gusta este videojuego, pues es el momento de regresar. Y veremos porque seguramente también tendrá nuevos logros y trofeos para completar. Pero en la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones al respecto de esto y todos los demás temas. Y por supuesto, y como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.